Hola, estoy muy contento de esta invitación. Soy Enrique Chacón. Agradezco mucho la invitación de la Fraternidad de Médicos Unidos por México, la Academia Mexicana de Pediatría, así como la invitación de mi amigo el doctor Eduardo Antonio Lara, quien es actualmente pues, el alma de esta reunión, de esta presentación. Vamos a hablar de un tema muy apasionante, que son las nuevas plataformas vacunales, lo que viene. Antes de eso, pues tenemos que dar un poquito de repaso a, a lo que pues nosotros normalmente debemos de recordar, que viene siendo las anteriores plataformas vacunales o que actualmente tenemos. Tenemos las vacunas vivas atenuadas, que son las clásicas, como una vacuna que no está totalmente muerta, pero por diferentes procesos químicos o físicos mantiene una gran actividad antigénica, pero todavía no es muerta, sino simplemente atenuada. Y los ejemplos son la vacuna de sarampión, de varicela, la vacuna de fiebre amarilla, la BCG, algunas nuevas tecnologías que incluyen vivas atenuadas como la vacuna de dengue, la de rotavirus, etcétera. Luego tenemos abajo las vacunas, por decir, muertas o inactivadas, las cuales por formalina o por alguna otra sustancia física o química, pues estas partículas o estos microorganismos están inactivados, no están vivos, y entre ellas pues tenemos la vacuna de hepatitis A, tenemos la vacuna de polio inactivada, tenemos la vacuna de pertusis o de tosferina, algunos ejemplos de vacunas de influenza ya más viejos. Posteriormente tenemos los toxoides, donde la toxina simplemente es modificada genéticamente, se administra, específicamente hablando de la toxina tetánica y difterica, y nosotros aplicamos un toxoide, que es el toxoide difterico o tetánico. Seguimos avanzando en la ciencia, en la tecnología, y tenemos ya las vacunas de subunidad, las cuales extraemos solamente los antígenos de interés, los clonamos en una levadura o en una bacteria, se sintetiza generalmente con algún adyuvante, se te administra y posteriormente tú a volver a ver aquel virus o bacteria, reconoces esa subunidad antigénica y la atacas y la destruyes. El ejemplo clásico de una vacuna de subunidad es la vacuna de hepatitis B, pero también tenemos vacunas de meningococo, tenemos vacunas de pertusis o de tosferina, las vacunas de influenza actualmente son de subunidades, etcétera. Luego ya tenemos más avanzado en el proceso científico, tenemos las vacunas parecidas a virus o virus-like particles, en la cual la célula está desnuda, no contiene DNA, pero solamente expresa las lipoproteínas que son antigénicamente de interés. El único ejemplo que tenemos al día de hoy, pero allá hay más, es la vacuna contra el virus de papiloma humano, la cual al no tener DNA, no puede ser cancerígena, pero al contener las lipoproteínas, protege al momento que la mujer o el hombre tengan contacto con ese virus de papiloma humano oncogénico o verrugogénico, dependiendo del caso. Pero ya tenemos vacunas de este tipo, VLPs, también contra sincicial respiratorio, aprobadas por la FDA, todavía no se implementan para sincicial respiratorio. Luego ya vamos a entrar a algo que vamos a mencionar más adelante, que es la vacunología reversa. Y aquí pues me voy a brincar porque vamos a entrar más a profundidad con este tipo de plataforma. Luego tenemos las vacunas conjugadas de polisacárido con un antígeno proteico, la cual ese polisacárido que sabemos que es pobremente inmunogénico, al ponerle un acarreador proteico, genera una gran inmunogenicidad y una gran protección, y gracias a ello ya prácticamente en México y muchos países no tenemos meningitis por hemófilos influenza tipo B, pero tenemos también excelentes éxitos con ese tipo de manufactura contra vacunas de neumococo, contra vacunas de meningococo, que no sea el B, entre otras. Luego vamos a hablar también de las vacunas de vectores virales. Las vacunas de vectores virales, lo que se hace aquí es que es un vector viral, un vector viral generalmente que no se replique de un virus que no ocasiona enfermedad en el humano o casi nunca va a ocasionar enfermedad en el humano, y le insertamos
material genético de un antígeno particular y se inyecta. Ese virus que trae ese genoma de ese antígeno para otro tipo de enfermedad se reproduce y entonces nosotros leemos esa lectura genética de ese nuevo antígeno que trae este vector viral y producimos anticuerpos contra esa enfermedad. Y se usó mucho contra ébola, pero ya sabemos mucho que las vacunas de vectores virales principalmente se usaron en COVID, como la vacuna de Janssen, la vacuna de Astra, son de vectores virales y fueron muy, muy exitosas para tratar de erradicar, o, perdón, para tratar de controlar la pandemia. Y ya luego lo que más vamos a hablar durante esta charla es básicamente las vacunas de ácido nucleico, de DNA, RNA, principalmente RNA, las vacunas de vectores bacterianos, que son las de bacteriófagos, que están en fase experimental, pero son apasionantes, y las vacunas que utilizan células presentadoras de antígeno, que están enfocadas principalmente contra cáncer de manera experimental, y ya se inician algunos ensayos clínicos. Entonces, ¿cuáles son los nuevos propósitos en vacunología? Y lo digo como vacunólogo, una persona que prácticamente ya me dedico a esto, a un 99.9%, es mejorar la afinidad antigénica. Tenemos que tener antígenos más precisos, incrementar el número de antígenos, o sea, tener antígenos más afines, más precisos, pero también más intensos y en mayor cantidad. O sea, podemos tener más vacunas en una sola vacuna, o sea, mayor número de antígenos en una sola vacuna, en una sola inyección. Lo anterior se va a traducir en mayor eficacia y efectividad. Sin embargo, también queremos que la manufactura sea más sencilla y más rápida. Esto, más el tener varios antígenos en una sola vacuna, con manufactura más sencilla y más rápida, se va a traducir en menor costo. Y obviamente, todo esto, todo en general, va a mejorar en su globalidad lo que es el proceso de vacunología. Mejores antígenos, más antígenos en un vial, que sea manufactura más rápida, más sencilla y obviamente mejorar el perfil de seguridad o que por lo menos no sea afectado. Y aquí tenemos pues un diagrama circular de la historia de la vacunología desde los primeros aproximaciones empíricas hasta lo que ya tenemos ahora, ¿no? Y vamos a empezar a hablar primero con lo que es vacunología reversa, ¿no? Que es la tecnología del doctor Rino Rappuoli, que él inventó. La vacunología reversa no es realmente nueva, me refiero a que no tiene más de 5 o 6 años, pero es interesante. Lo que aquí se hace es que se hace una clonación, secuenciación de, por ejemplo, de un microorganismo y se secuencia todo, se clona todos los genes que contiene ese microorganismo, ese virus, esa bacteria. De ahí se seleccionan por una base de datos en computadora aquellos antígenos que sean más afines, que tengan más especificidad y más intensidad para una respuesta inmune, y se prueban posteriormente en animales de experimentación. Ya con eso ya tenemos esos antígenos que nos gustan de ese microorganismo y entonces hacemos epidemiología molecular a nivel mundial y vemos si esos antígenos en esta bacteria o en ese virus se repiten en diferentes lugares del mundo. Aquellos que se repiten y que siempre están en diferentes lugares del mundo, entonces ya los metemos a estudios de fase clínica en humanos, fase 1, 2 y 3. Se hace el Common Technical Document, o sea, el proceso que se envía para aprobación, por decir FDA, EMA, COFEPRIS, se inician las recomendaciones y se implementa. Esta es la vacunología reversa. ¿Por qué reversa? Porque empezamos desde clonar todos los genes de ese microorganismo, encontramos los antígenos comunes, exitosos, hasta que se logra la implementación. Es al revés. Y bueno, tenemos muchos candidatos de vacunología reversa. Tenemos meningococo B, Streptococcus grupo A, clamidia, vacunas contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, vacunas contra enterobacterias productoras de beta-lactamasa espectro ampliado, vacunas contra SARS-CoV-2 por epidemiología reversa, por vacunología reversa. La única que está actualmente en el mercado, sin embargo, es la vacuna de meningococo B.
porque sabemos que el serogrupo B no puede utilizarse como vacuna conjugada, dado que puede generar autoinmunidad, entre otras cosas. Entonces tenemos que elegir un antígeno meramente proteico y las vacunas de meningococo B, que tenemos dos en el mercado, han resultado ser muy exitosas, muy, muy exitosas. Y luego viene algo muy interesante, que es la vacunología estructural. La vacunología estructural no necesariamente es una plataforma vacunal. Todo esto que está descrito en esta diapositiva, lo que realmente hace la vacunología estructural es tomar una radiografía tridimensional y luego imprimir tridimensionalmente los antígenos, los epítopes de interés. Se determina la estructura del virus, de las proteínas, de los complejos antígenos anticuerpo, se hace una visión crucial y posicional de los epítopes virales, se estructura esta relación antígeno-anticuerpo, principalmente cuando tenemos virus como sincel respiratorio, que la proteína de fusión es prefusión y luego postfusión y cambia. Por eso es que en los 60 fracasó y se reincorpora un epítope a una plataforma vacunal. O sea, ya teniendo esa nueva plataforma, esa nueva estructura vacunal del antígeno y del complejo antígeno-anticuerpo, lo incorporamos a proteína recombinante, por ejemplo, y generamos una vacuna. Y básicamente esto es lo que sí, aquí tenemos una proteína prefusión y postfusión arriba, se determinan todo tridimensionalmente, esa estructura tridimensional del epítope y posteriormente, básicamente, se genera al final una proteína pura que ya por tecnología recombinante se utiliza en animales de experimentación y posteriormente en ensayos clínicos. Esto es fascinante. Esto es fascinante. Y bueno, tenemos ya ejemplos vivos de vacunología estructural, como para VIH, que están en estudios, hepatitis C, para influenza, vacunas de pancoronavirus, o sea, para todos los coronavirus, dengue, etcétera. Pero ya tenemos una que funciona en ensayos clínicos que se hicieron en embarazadas, que es para sincel respiratorio. Tenemos una vacuna que ya se autorizó por FDA y estamos esperando la recomendación del CDC, que ya pronto sale, y es una vacuna que se aplica en mujeres embarazadas y por vía transplacentaria protege al bebé. Seguimos entonces con la tecnología y nos vamos a las de material genético. Primeramente, las vacunas de DNA. Las vacunas de DNA, primeramente utilizamos una pistola genética y de ahí obtenemos una partícula de DNA, que es la partícula de DNA que contiene solamente el material genético de interés contra el antígeno que yo quiero actuar. Este DNA se incorpora al DNA nuestro, posteriormente se inyecta y posteriormente nosotros, ese DNA se transcribe por medio del RNA y posteriormente nosotros generamos anticuerpos contra ese antígeno o proteína de interés. Y obviamente de ahí se pasa a animales y ensayos clínicos. ¿Qué ventajas tienen las vacunas de DNA a mano izquierda? Son baratas realmente porque la manufactura es relativamente rápida. Va a producir gran inmunidad humoral y gran inmunidad celular. Y también pueden utilizarse contra infecciones intracelulares, extracelulares e incluso contra cáncer. Al lado derecho, ¿qué desventaja pueden tener? Son algunas y son potenciales. Pero yo creo que dos de las grandes desventajas potenciales que aún siendo mínimas pudieran generar problema y más con tanto grupo antivacunas es que quizás pudieran inducir anticuerpos anti-DNA y en una remota posibilidad la posibilidad de cáncer al modificar el material genético. En lo personal, yo creo que ya no existen realmente stakeholders o patrocinadores que quieran invertir en vacunas de DNA. ¿Tenemos ejemplos vivos? Sí. Incluso contra SARS-CoV-2, VIH, hepatitis C, influenza, etcétera. Sin embargo, las vacunas de DNA, no creo que la inversión vaya a continuar. Si se dan cuenta, esta diapositiva es del 2013. Realmente no tenemos gran inversión actualmente contra esto.
Las que sí tienen mucho potencial son las que ya conocemos, las vacunas de ARN mensajero. El ARN mensajero es un material genético, pero a diferencia de la vacuna de DNA, es que el RNA no está en el núcleo. Es un paso intermedio entre la traducción de la codificación del DNA y la producción de proteínas por los ribosomas. Codifican antígenos sin incluir material replicativo. O sea, no provocan una replicación del agente infeccioso, solamente expresan el antígeno de interés. Al no interferir en la codificación del DNA, pues jamás entran al núcleo. Entonces no interfieren en que el DNA codifique lo que sí pudiera ser una vacuna de DNA. Tienen un problema, son fácilmente degradadas por endonucleasas, por lo cual requieren ser protegidas por protectores enzimáticos. Y aquí hay un montón de protectores enzimáticos para bandas de RNA. Las liponanopartículas son las más usadas, las que está abajo a la izquierda, que están en círculo rojo, y son las que han sido muy exitosas en la vacunación contra COVID porque protegen esa degradación enzimática. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me administran de manera intramuscular ese RNA. Ese RNA viene en milopanopartículas, que son las pequeñas figurillas que se ven ahí, aquí esas pequeñitas. Este RNA se incorpora a nuestras células y nuestras células generan en nuestros ribosomas, no por medio del DNA, sino por nuestros ribosomas, la proteína, y esa proteína posteriormente, que es el antígeno, es visto por una célula dendrítica en los nódulos linfáticos y posteriormente se genera la respuesta inmune. O sea, nosotros somos los manufacturadores. ¿Qué otra ventaja obtienen las vacunas de RNA mensajero? Es que generan inmunidad humoral, generan una gran cantidad de anticuerpos, que viene siendo esta parte, pero también generan inmunidad celular. Y al tener inmunidad celular, entonces van a proteger contra infecciones extracelulares, intracelulares y potencialmente las vacunas de RNA mensajero pueden ser útiles contra cáncer. Tenemos muchos ensayos clínicos de vacunas de RNA mensajero contra diferentes agentes infecciosos pre-pandemia. Vacunas contra VIH, contra rabia, contra Zika, contra influenza, entre muchas más. Y tenemos también vacunas de RNA mensajero, ensayos clínicos contra cáncer. Y yo creo que donde tenemos actualmente un gran futuro, una gran esperanza es melanoma. Probablemente las vacunas de RNA mensajero pudieran funcionar en estadios tempranos de un melanoma maligno, que como todos sabemos es un cáncer extraordinariamente agresivo. Tenemos actualmente solamente dos marcas, de Pfizer, Moderna. Como ya mencionamos, no se inyecta el virus, ni siquiera un pedazo del virus. Es un RNA mensajero que instruye a las células presentadoras de antígeno a producir la proteína S, la proteína de interés de SARS-CoV-2. Posteriormente, esa proteína S se presenta, pero es una proteína S producida por mis propias células inmunes, se presentan los linfocitos B y T para producir anticuerpos, linfocitos T citotóxicos, lo que va a desarrollar inmunidad humoral, inmunidad de memoria y inmunidad celular. Nosotros somos la planta manufacturadora. Esa es la gran ventaja de una vacuna de RNA mensajero, que nosotros somos la planta manufacturadora. Y luego viene una mejora de las vacunas de RNA mensajero, que son las vacunas de RNA mensajero autoamplificantes o self-amplifying. Normalmente aquí arriba vemos una vacuna de RNA mensajero convencional y lo que ya mencionamos. Pero ¿qué tal en el inciso B y en el inciso C si a esa banda de RNA mensajero le agregamos un alfavirus no patogénico para el humano? Entonces nos inyectan ese RNA mensajero con un alfavirus, el cual va a ser lo mismo, el RNA entra a nuestras células, nosotros sintetizamos la proteína o el antígeno de interés y nuestro sistema inmune genera la respuesta inmune contra ese antígeno de interés. Pero ¿qué tal si ese RNA mensajero se sigue amplificando, se sigue produciendo? Entonces, pues va a ser una vacuna en la cual
vamos a tener RNA, pero un RNA que está en nuestro cuerpo, pero que vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, porque es autoamplificante. Y esto quisiera yo aventurar que uno de los problemas de las vacunas de RNA mensajero es que, aunque son las de manufactura más rápido, una vacuna de RNA mensajero la podemos hacer en un mes. Una vacuna de vector viral va a tardar más, unos 2 meses, 3 meses. Pero quizá el problema que de las vacunas de RNA mensajero es que su duración de inmunidad a veces tiende a ser corta. Pero si tenemos una vacuna de RNA mensajero autoamplificante, entonces la historia cambia porque muy probablemente la duración de inmunidad va a ser mayor. ¿Y qué otra ventaja tiene la vacuna de RNA mensajero? Algo que habíamos platicado, que podemos introducir muchos antígenos en una banda de RNA y podemos tener una vacuna de RNA mensajero contra diferentes virus al mismo tiempo. Ya hay vacunas de RNA mensajero contra SARS-CoV-2, pero también contra influenza, contra sincicial, y que están en investigación y muchas ya están en fase 3. Luego vamos a entrar a algo todavía más fascinante. Los vectores bacterianos, o sea, los bacteriófagos. Los bacteriófagos, aquí aparece como si fuera una nave espacial, ¿no? Como el Apolo, creo que es el Apolo 11 o el Apolo 10, el que logró ir a la Luna. Es una estructura de DNA. Los bacteriófagos son virus bacterianos. No tienen capacidad de infectar células eucarióticas como las humanas. Pero los bacteriófagos son responsables de muchas cosas, pero entre ellas la resistencia antimicrobiana, o sea, la diseminación de la resistencia antimicrobiana desde el punto de vista genético, los bacteriófagos influyen. Aquí lo que nosotros hacemos es colocar de manera inyectable a un bacteriófago. Este bacteriófago, al entrar en una célula humana, no tiene capacidad de producir enfermedad en el humano, porque es un virus bacteriano. Pero si yo modifico genéticamente ese bacteriófago, o sea, ese virus bacteriano, y le introduzco genes de interés, me van a generar en el humano que entra, el virus no me va a hacer daño, pero ese material genético que tienen, por decir la proteína S del SARS-CoV-2, lo voy a leer y yo voy a producir respuesta humoral y respuesta celular contra ese virus, contra algún otro virus o incluso contra cáncer. Esto es fascinante. Y ya tenemos algo de literatura de lo que viene siendo las vacunas utilizando partículas de bacteriófagos que son altamente inmunogénicas y pueden producir ya en ensayos clínicos en fase 1 y 2 protección contra infección por coronavirus, entre otros. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de algo que no tiene nada que ver con infectología, que son las vacunas de presentación, con células presentadoras de antígeno. ¿Qué ocurre aquí? Normalmente la respuesta inmune, tenemos una célula presentadora de antígeno. Si es un antígeno extracelular, al encontrarse con el linfocito T, dispara una respuesta humoral. Pero si tenemos un antígeno intracelular como cáncer, al intercalarse en el receptor de células T con el linfocito T, va a desencadenar una respuesta de células T y puede ser una respuesta eh, que puede matar o destruir de manera directa a las células cancerígenas. Entonces, esta es la parte donde está dirigida esta teoría, que ya no es tanta. Entonces, supongamos que tenemos un paciente que tiene una leucemia, se le hace una féresis en que se aíslan sus blastos leucémicos. Estos blastos leucémicos son modificados y son de ser célula inmadura leucémica, se transforman en células dendríticas o leucocitos dendríticos inmaduros, o sea, ya no son células leucémicas, se activan por electroporación. Yo le reinyecto a este paciente esas células dendríticas, pero que ya tienen información contra las células leucémicas de él y destruyen el cáncer. Esto es fascinante. De tal manera que ya sea con células dendríticas o con monocitos CD4 positivos
o con los mismos blastos leucémicos del paciente, yo lo único que hago es modificarlo con electroporación, con factores de estimulación, con interleucinas, y hago que estas células dendríticas, monocitos o células leucémicas se transforman en células dendríticas inducidas que van a irse directamente a los linfocitos CD8 y CD4 y matar al tumor. Ya hay varios ensayos clínicos utilizando esta técnica. Creo que todavía falta más, creo que no van a sustituir la quimioterapia, pero en fases iniciales la terapia inmunológica de cáncer, que realmente es una vacuna, es un presente y será un futuro maravilloso. Y bueno, hablando de manufactura, pues tenemos el huevo, ¿no? El huevo es una planta manufacturera clásica. El problema del huevo, que lo utilizamos mucho para vacunas de influenza y de sarampión, es que solamente se puede fabricar uno, dos, máximo tres vacunas por huevo. Necesitamos tener muchísimos huevos. Y bueno, tenemos plantas manufacturadoras grandes, los bioreactores, en los cuales podemos hacer una gran cantidad de virus. En este caso, por ejemplo, los vectores virales utilizados contra COVID utilizaron este tipo de bioreactores. La cuestión es que son caros, se requiere de un proceso de poquita cantidad de virus a tener una gran cantidad de virus, mantener la misma concentración de oxígeno, de glucosa, de lactato, de todos los nutrientes para que esos vectores virales no se vayan a morir y eso genera grandes pérdidas. Y ya una vez que tenemos esa gran cantidad de vectores virales, pues limpiarlos, refrigerarlos y tener una formulación que es una jeringa. Este proceso es lento, puede durar 3 meses o más, solamente la manufactura. ¿Qué ventaja tiene una vacuna de DNA o de RNA, y en este caso RNA mensajero, que son las más promisorias, y creo que más promisorias todavía las autoamplificantes? Es que al tener una variante, yo todo lo que voy a hacer es modificar genéticamente esa banda de RNA mensajero y en un mes lo puedo empezar a manufacturar, porque quien más lo va a manufacturar es mi propio organismo. En cambio aquí, si lo hago por medio de un bioreactor, tengo que hacer todo el proceso a nivel de la campana de flujo laminar y posteriormente hacer todo el proceso de bioreactor, o sea, de incrementar esa cantidad de virus o vectores virales, vacunales en un bioreactor, y aquí simplemente lo hago directamente. O sea, el proceso de manufactura es más rápido. Entonces, para una pandemia, esto es una manufactura ideal, pero quizás para otro tipo de enfermedades que no sea una pandemia, este sería un proceso ideal también. No hay mejores ni peores, simplemente adaptados a la situación. Entonces, revisemos otra vez. Los propósitos en vacunología es mejorar la afinidad antigénica, incrementar el número de antígenos en un solo vial, poder tener 5, 6, 7 antígenos en una vacuna sería idóneo. Lo anterior se traduciría en mayor eficacia y efectividad. Si tenemos manufactura más sencilla y más rápida, se traduce en menor costo, y costo es esencial. La costo-efectividad, el costo-beneficio son esenciales, y todo esto se va a incrementar en mejores vacunas y menos costo, y siempre tratando de mejorar el perfil de seguridad. Y yo agregaría que ya actualmente con las nuevas plataformas vacunales, ya tenemos un futuro claro de inmunidad o tratamiento inmunitario contra cáncer. Estoy muy agradecido por la invitación de nuevo, y pues muchas gracias. Agradezco mucho.